No supe que mi mundo se había acabado hasta que vi su coche aparcado frente al hotel a las 2 de la madrugada. No era su coche, era el de Valeria, mi mejor amiga desde la infancia, la mujer a la que había confiado mi mayor miedo, a quien le había pedido que me ayudara a salvar mi matrimonio. Me quedé paralizada al volante del coche de alquiler, los nudillos blancos, observando la tenue luz que salía de la ventana del Hotel Alfonso XIII. A través de las cortinas entreabiertas vi dos siluetas. Una era mi esposo, Mateo, la otra era Valeria, la mujer que me había estado enviando mensajes horas antes diciendo: «No te preocupes, averiguaré la verdad por ti». La verdad, la había encontrado, claro, solo que no de la manera que yo le había pedido, pero no voy a contarte cómo terminó aquí. No todavía, porque antes de esta noche, antes de que la rabia ardiera tan fuerte que podía saborearla como cobre en la lengua, hubo una historia que tardó años en llevarme a este estacionamiento, con un teléfono lleno de pruebas y un corazón que había dejado de latir. Déjame llevarte atrás, a cómo empezó el final. Hace 6 meses pensé que lo tenía todo. Soy Elena, 42 años, nacida y criada en Madrid, aunque me mudé a Sevilla cuando me casé con Mateo. Él era ingeniero civil, respetado, estable, el tipo de hombre que mi madre decía que nunca me daría un motivo de preocupación. Teníamos 2 hijos, Pablo, de 14 años, y Martina, de 11. Íbamos a misa en la Macarena todos los domingos. Teníamos una casa en Triana con un jardín donde Mateo hacía barbacoas en las noches de verano mientras yo preparaba sangría. Creía que estaba a salvo. Las grietas empezaron siendo pequeñas, tan pequeñas que me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Mateo empezó a viajar más por trabajo. Primero era una noche a la semana en Córdoba, luego 2, luego viajes a Madrid que se alargaban hasta los fines de semana. Decía que la empresa se estaba expandiendo, que lo estaban considerando para socio. Le creí. Tenía que creerle, porque si no lo hacía, ¿qué me quedaba? El teléfono fue la primera señal que no pude ignorar. Antes lo dejaba en la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba. De repente, siempre estaba boca abajo. Luego, siempre estaba con él, incluso en la ducha. Lo oía reír en la cocina tarde en la noche cuando creía que yo estaba dormida. Una risa suave, familiar, el tipo de risa que solía tener conmigo. Una noche entré en la cocina a buscar agua. Él estaba apoyado en la encimera, con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su cara cambió, solo por un segundo. Un destello de algo que no pude nombrar. Culpa, miedo. Colgó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté, manteniendo la voz ligera. Trabajo, dijo. Un proyecto urgente. Me besó la frente y se fue a la cama. Yo me quedé en la cocina mirando la silla donde había estado sentado. En el cojín vi la débil marca de su cuerpo y algo más. Un ticket de un restaurante en el barrio de la Alfalfa. 2 copas de vino. 2 platos principales. Postre. Fechado la noche que me había dicho que estaba en Córdoba. Lo recogí. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No lo enfrenté esa noche. Doblé el ticket y me lo guardé en el bolsillo. Y empecé a observar. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de engaño. Mateo se volvió más cuidadoso, pero también más descuidado. Borraba el registro de llamadas, pero no podía borrar la forma en que miraba su teléfono cuando creía que yo no lo veía. Me decía que me amaba cada mañana, pero sus besos eran rápidos, distraídos, como si ya estuviera en otro lugar.
Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Me quedaba despierta por las noches, mirando al techo, repitiendo cada conversación, cada llegada tarde, cada vez que me tocaba como si yo fuera una tarea que tenía que completar. Me convencía de que era paranoica, de que los años de matrimonio me habían vuelto sospechosa sin razón. Luego encontraba otro ticket, otro cargo sin explicación en la tarjeta de crédito, otra notificación de mensaje que iluminaba su pantalla en la oscuridad. No, hasta pronto. Esas 3 palabras. Las vi una vez cuando se levantó para ir al baño. Un mensaje de un contacto guardado como A. García. Un cliente, había dicho, pero el mensaje llegó a las 11 de la noche y terminaba con un emoji de corazón. Un cliente no envía emojis de corazón. No lo enfrenté. No podía. No sin pruebas. Él era demasiado hábil, demasiado practicado, sonreiría, me diría que estaba siendo emocional, que estaba cansada, que el estrés de los niños y la casa me estaban afectando. Me haría sentir loca. Y lo peor es que empecé a creérmelo. Fue entonces cuando llamé a Valeria. Valeria y yo éramos amigas desde los 15 años. Nos conocimos en un campamento de verano en la Sierra de Guadarrama, 2 chicas torpes que se unieron por el odio compartido a la comida del campamento y el amor por los mismos grupos musicales. Ella era atrevida donde yo era tímida, ruidosa donde yo era callada. Había sido mi dama de honor en la boda. Me había agarrado la mano cuando nació Pablo, cuando nació Martina, cuando murió mi madre. Vivía en Málaga ahora, trabajando como fotógrafa independiente. Hablábamos cada semana, a veces cada día. Conocía a Mateo, había estado en nuestra casa en Navidad, en cumpleaños, en barbacoas de verano. Siempre había sido mi persona. Así que cuando finalmente me rompí, cuando las noches sin dormir y la sospecha constante se volvieron demasiado pesadas para llevarla sola, la llamé. No le conté todo al principio, solo que algo andaba mal, que Mateo estaba distante, que creía que podría estar ocultando algo. Ella escuchó como siempre lo hacía, sin juzgar, sin apresurarse a conclusiones. ¿Has hablado con él?, preguntó. ¿Qué le iba a decir? ¿Creo que me engañas porque sonríes cuando miras el teléfono? Se reiría de mí. Se quedó callada un momento. Luego dijo algo que cambió todo. ¿Y si vengo a Sevilla un tiempo? Podría vigilarlo, solo ver si hay algo que ver. Ya sabes que soy buena siendo invisible. Dudé. Me parecía mal enviar a una amiga a espiar a mi marido, pero la desesperación era más fuerte que mi conciencia. ¿Harías eso por mí? ¿Por ti? Claro que sí. Una semana después llegó, alquiló un pequeño apartamento en la Alameda, cerca de nuestra casa, pero lo suficientemente lejos para que nadie la notara. Le di el horario de Mateo, los lugares a los que iba, el nombre de su empresa. Le di dinero para los gastos, aunque se negó al principio. «Para esto están los amigos», dijo, abrazándome. «Averiguaré qué está pasando, y si no hay nada, podrás dejar de atormentarte». Le creí. Confiaba en ella con mi vida. Debía haberlo sabido. Los primeros informes llegaron rápido. «Se está viendo con alguien», me dijo Valeria 3 días después. Estábamos sentadas en un café cerca de la Alameda, hablando en voz baja. «Una mujer». Los vi almorzando cerca de la catedral. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Viste su cara? No claramente. Tenía el pelo oscuro, gafas de sol, estaban sentados en un rincón. Pero la forma en que se miraban, Elena, lo siento, no parecía algo inocente. Apreté la taza de café con tanta fuerza que casi se rompe. ¿Tomaste fotos? No pude, me habría visto. Pero seguiré mirando.
Esa noche me acosté junto a Mateo en la cama, escuchándolo respirar. Tenía la mano en mi cadera, su cuerpo caliente contra el mío. Quería gritar, quería sacudirlo hasta despertarlo y exigir la verdad. Pero no hice nada. Esperé. En las 2 semanas siguientes, los informes de Valeria se volvieron más detallados. Lo siguió a un restaurante en el Muelle de la Sal. Lo vio entrar en un hotel en el barrio de Santa Cruz. Describió a la mujer como elegante, profesional, alguien que parecía pertenecer a su mundo. Es alta, rubia creo, aunque es difícil saber desde lejos. Ropa cara. Conduce un Audi negro. Lo anoté todo. Empecé a construir un caso en mi mente, a reunir los detalles, a prepararme para el momento en que finalmente tuviera suficiente para enfrentarlo. Pero algo empezó a sentirse mal. Las actualizaciones de Valeria se volvieron menos frecuentes. Dejó de responder mis llamadas de inmediato, a veces tardaba horas en contestar. Cuando le pedí fotos, dijo que era muy arriesgado. Cuando le pedí nombres, dijo que estaba tratando de averiguarlo. Es complicado, dijo una noche con la voz tensa. Estas cosas llevan tiempo. Te estoy pagando para que hagas un trabajo, Valeria. Necesito pruebas. Hubo una pausa, larga. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Elena. Si eso no es suficiente, tal vez deberías contratar a alguien más. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esta era Valeria, mi mejor amiga, la mujer que había prometido ayudarme. ¿Por qué se estaba poniendo a la defensiva? Me disculpé. Me dije que estaba siendo paranoica. Me dije que estaba estresada, que seguir a alguien era más difícil de lo que imaginaba, pero la duda había sido plantada. 3 días después, decidí tomar cartas en el asunto. Mateo me dijo que tenía una reunión tarde con clientes de Madrid. Me besó en la mejilla, agarró su chaqueta y se fue. Esperé 20 minutos, luego me subí a mi coche y lo seguí. No fue a la oficina. Condujo hasta el barrio de La Alfalfa. Aparcó cerca del mismo restaurante donde había encontrado el ticket semanas antes. Me detuve en un lugar al otro lado de la calle. Apagué las luces y esperé. 15 minutos después, un Audi negro se detuvo. Una mujer bajó, alta, rubia, abrigo caro, caminó hacia el restaurante y mi corazón se detuvo, porque la reconocí. No su cara, me daba la espalda, pero su forma de caminar, la manera en que sostenía los hombros, la forma en que se echaba el pelo hacia atrás. Conocía esa forma de caminar. Desapareció dentro del restaurante. Unos minutos después, llegó Mateo. Entró sin mirar atrás, y yo me quedé sentada en mi coche, con la mente dando vueltas. Esperé 1 hora, luego 2. Pensé en entrar, en enfrentarlos, en acabar con la farsa de una vez. Pero algo me detuvo, una certeza fría que se arrastraba por mi espalda. No quería ver lo que había dentro. A medianoche salieron. Mateo se reía, con la mano en la espalda de la mujer. Ella se inclinaba hacia él, la cara vuelta hacia la suya, y cuando giró un poco, solo lo suficiente para que la luz de la calle iluminara su perfil, la vi. Valeria, mi mejor amiga, la mujer a la que había confiado espiar a mi marido, la mujer que me había estado diciendo durante semanas que lo estaba vigilando por mí. Ella era la otra mujer. Me quedé allí, congelada, mientras caminaban hacia su coche. Él le abrió la puerta. Ella lo besó. Ni un beso largo y lento que se grabó en mi memoria como una marca al fuego. Luego se fueron, juntos. No lo seguí, no me moví. Me quedé sentada en mi coche otra hora, mirando la calle vacía, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía en pedazos tan pequeños que no sabía si alguna vez podrían volver a juntarse.
Cuando finalmente conduje a casa, la casa estaba a oscuras. Me senté en el camino de entrada y saqué mi teléfono. Valeria me había enviado un mensaje 1 hora antes. Nada nuevo esta noche. Se fue directo a casa. Creo que te preocupas sin motivo. Leí el mensaje 3 veces. Luego dejé el teléfono. Entré en la casa y me fui a la cama. Mateo ya estaba allí, respirando lento y profundo. Me acosté a su lado y miré al techo hasta el amanecer. No dormí, no lloré, solo me quedé allí, planeando. Porque ahora sabía que no podía simplemente enfrentarlos. No podía gritar y llorar y dejar que ganaran. Tenía que destruirlos a los dos, y sabía exactamente cómo. Pero no sabía en ese momento que había otra capa en la traición. Un secreto tan oscuro, tan retorcido, que cuando saliera a la luz, cambiaría todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a mí. Porque Valeria no solo se acostaba con mi marido, estaba esperando algo. Y la verdad de lo que estaba esperando estaba a punto de hacer añicos mi mundo de formas que nunca imaginé. La mañana después de verlos juntos, hice el desayuno como si nada hubiera pasado. Hice huevos revueltos, serví zumo de naranja, besé a Mateo en la mejilla y le deseé un buen día. Llevé a Pablo y Martina al colegio, sonriendo a los otros padres, preguntando por los planes de verano. Por dentro era una máquina, fría, calculadora. Cada parte de mí que había sentido amor, que había sentido esperanza, que había sentido algo, lo apagué. No podía permitirme sentir, no todavía. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina e hice una lista. Contraseñas de Mateo, cuentas bancarias, socios de negocio, su reputación, el apartamento de Valeria, sus clientes, sus finanzas, su pasado. Si iba a destruirlos, necesitaba saberlo todo. Empecé con los registros del teléfono. La contraseña de Mateo seguía siendo nuestro aniversario, una pequeña misericordia, una señal de su arrogancia. Entré en nuestra cuenta móvil y descargué los registros de llamadas de los últimos 6 meses. El mismo número aparecía una y otra vez. Llamadas a medianoche, llamadas durante el día y llamadas cuando se suponía que estaba en reuniones, en Córdoba, en Madrid. Copié el número e hice una búsqueda inversa. Era un teléfono desechable, imposible de rastrear. Pero el registro de llamadas me dijo algo más. Las llamadas no empezaron hace 6 meses, empezaron hace 2 años. 2 años de mentiras, 2 años de mi vida entregados a un hombre que se estaba entregando a otra persona, a mi mejor amiga. Cerré el ordenador y me quedé sentada en el silencio. 2 años. Mientras yo preparaba las mochilas y ayudaba con los deberes y planeaba fiestas de cumpleaños, ellos estaban construyendo algo a mis espaldas, una vida paralela, un mundo secreto donde yo no existía. La rabia llegó entonces, tan repentina y tan violenta que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no gritar. No era solo traición, era borrado. Me habían borrado de su historia, me habían convertido en un personaje de fondo en mi propia vida. Dejé que la rabia se asentara, dejé que ardiera, y cuando se enfrió, se endureció en algo afilado, algo que podía usar. Esa tarde llamé a Valeria. ¿Puedes quedar conmigo?, pregunté con la voz firme. Necesito una actualización, en persona. Dudó, solo un segundo. Pero lo noté. Claro, ¿el lugar de siempre? El parque, María Luisa, junto al estanque. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Llegué al parque temprano. Me senté en un banco cerca del estanque de los patos, el mismo banco donde solía llevar a Pablo cuando era pequeño. Observé a las familias pasar, los niños riendo, los padres cogidos de la mano,
Yo había sido una de ellos una vez, feliz, confiada, ciega. Valeria llegó 20 minutos tarde. Llevaba un abrigo largo, gafas de sol, el pelo recogido. Parecía que intentaba no ser vista. Te veo diferente, dije. ¿Abrigo nuevo? Miró hacia abajo, como si hubiera olvidado lo que llevaba puesto. ¿Esto? Solo algo que compré. No dije nada. La dejé sentarse a mi lado, la dejé arreglarse en el banco, la dejé ponerse cómoda. Bueno, dije. ¿Qué has encontrado? Sacó su teléfono, desplazándose como si buscara algo. Sigue viéndose con ella. La misma mujer. Creo que es alguien de su trabajo, tal vez una clienta. Van a hoteles, restaurantes. Intenté acercarme hoy, pero... Intentaste acercarte hoy. Levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Hoy. Intentaste acercarte hoy. Pero estuviste con él anoche, ¿verdad? En el restaurante de la Alfalfa. Su cara palideció, solo por un segundo. Luego sonrió. Esa misma sonrisa que me había dado durante 25 años. La sonrisa que siempre me había hecho sentir segura. Elena, ¿de qué estás hablando? Hablo del Audi negro, del pelo rubio, de la forma en que lo besaste fuera del restaurante. Estuve allí, Valeria. Lo vi todo. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que había escuchado jamás. No lo negó, no intentó explicarse, solo se quedó sentada, con las manos en el regazo, la cara una máscara que no podía leer. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No respondió. ¿Cuánto tiempo, Valeria? 2 años, dijo finalmente. Su voz estaba calmada, demasiado calmada. Empezó hace 2 años. Lo sabía, y aún así, escucharlo en voz alta fue como ser atropellada por un coche. Confíe en ti, dije. Te llamé porque pensaba que me estaba volviendo loca y tú te estabas volviendo loca, me interrumpió. Su voz era diferente ahora, dura. Pero no por él, por ti misma, Elena. Llevas años perdiéndote a ti misma. Él no te hizo eso, te lo hiciste tú sola. La miré fijamente. Esta no era mi mejor amiga, era una desconocida con su cara. Has estado acostándote con mi marido durante 2 años y me echas la culpa a mí. No te echo la culpa, te digo la verdad. Dejaste de verlo, dejaste de verte a ti misma. Te convertiste en una madre, una ama de casa, una mujer que hace el desayuno y la colada y va a misa. Olvidaste que eras una persona, y cuando la gente olvida que es persona, la gente a su alrededor también empieza a olvidarlo. Quería golpearla, quería agarrarla por ese abrigo caro y gritarle en la cara, pero no lo hice. Me quedé perfectamente quieta. No tienes derecho a decirme quién soy, dije. No tienes derecho a justificar lo que hiciste fingiendo que era por mi bien. Lo hiciste porque quisiste, porque siempre has querido lo que yo tengo. Se rió, una risa corta y amarga que me heló la sangre. Lo que tú tienes, Elena, no tienes nada. Tienes un marido que estaba listo para dejarte hace 6 meses. Una casa que se está cayendo. Hijos que apenas notan que existes. La única razón por la que no se ha ido es por mí. He estado diciéndole que espere, que tenga paciencia, que te deje caer con cuidado. Te he estado protegiendo, protegiéndome de la verdad, de lo que realmente piensa, de lo que realmente está pasando. Me levanté. Me temblaban las piernas, pero no lo dejé ver. ¿Qué está pasando realmente, Valeria? Ella se levantó también y se quitó las gafas de sol y vi sus ojos por primera vez. No eran los ojos de mi amiga, eran los ojos de alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Ven a mi apartamento esta noche, dijo, a las 9. Te enseñaré todo, todos los mensajes, todas las fotos.
todo lo que ha dicho sobre ti, sobre nosotras, sobre lo que quiere, y entonces lo entenderás. ¿Entender qué? Cogió su bolso, se ajustó el abrigo y me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué? Al final me lo agradecerás. Se alejó sin mirar atrás. Volví a sentarme en el banco, con las manos temblando, la mente dando vueltas. ¿Qué quería decir con me lo agradecerás? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué había en ese apartamento? Había pasado 2 años siendo engañada. No iba a caminar hacia otra trampa, pero tenía que saber. Tenía que ver lo que habían estado construyendo a mis espaldas. Tenía que saber la magnitud de la traición antes de decidir cómo terminarla. Esa noche fui a su apartamento. Vivía en un edificio en la calle Feria, una calle estrecha llena de naranjos y balcones antiguos. La puerta estaba abierta. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior, hasta que me quedé frente a su puerta. Llamé. Abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto. Parecía que iba a salir, no que iba a tener una conversación que terminaría con una amistad de 25 años. Pasa, dijo. Su apartamento era pequeño pero elegante. Paredes blancas, muebles modernos, fotografías en cada superficie, su trabajo, paisajes, retratos, escenas callejeras. Siempre había admirado su ojo y su capacidad para ver la belleza en las cosas ordinarias. Ahora me preguntaba qué había visto cuando miró mi vida. Siéntate, dijo, señalando una silla junto a la ventana. ¿Quieres algo de beber? No. Se sentó frente a mí, con una tableta en la mano. La encendió, desplazó por la pantalla y la dejó en la mesa entre nosotras. Estos son todos los mensajes, dijo, desde el principio. Léelos si quieres, o puedo decirte lo que significan. No quiero leerlos. Asintió como si lo hubiera esperado. Iba a dejarte el año pasado. ¿Sabías eso? Ya tenía el apartamento elegido, el abogado listo. Iba a llevarse a los niños, la casa, todo, pero yo lo convencí de que no. ¿Por qué? Porque no quería que salieras herida, no así, no sin aviso. Tú te acostabas con él y te preocupaba que yo saliera herida. Se inclinó hacia adelante, de sus ojos intensos. No entiendes, Elena. Nunca me acosté con él, de verdad. Me quedé mirándola. ¿De qué hablas? Te vi. En el restaurante, en el hotel, te vi besarlo. Sonrió, esa misma sonrisa extraña e inquietante. Viste lo que yo quería que vieras. La habitación se hizo más pequeña. El aire se volvió más delgado. ¿Qué quieres decir? Cogió la tableta, desplazó por ella y la giró hacia mí. En la pantalla había una foto de Mateo. Estaba sentado en un restaurante, solo, mirando su teléfono. La fecha era de hace 3 semanas. Empecé a seguirlo tal como me pediste y descubrí la verdad, pero no la que esperabas. Deslizó a otra foto. Esta mostraba a Mateo con una mujer, no Valeria, una mujer que no reconocía. Pelo oscuro, rasgos afilados, ropa cara, estaban sentados muy juntos, las cabezas inclinadas, que su mano en el brazo de ella. Se llama Silvia, es abogada de Madrid, llevan juntos 18 meses. Iba a dejarte por ella. Iba a llevarse a los niños y mudarse a Madrid y empezar una vida nueva. Encontré los correos, las reservas de hotel, los mensajes, todo. Mi mente daba vueltas. Pero tú, nunca lo toqué, Elena, ni una vez. Le dije que lo ayudaría a dejarte. Le dije que lo apoyaría, que sería su amiga, que guardaría sus secretos, y me creyó, porque es arrogante y estúpido, y cree que todo el mundo existe para servirle.
Se recostó en la silla, cruzando las piernas. Pero nunca estuve de su lado, estuve del tuyo, siempre. Entonces, ¿por qué te vi besándolo? Su sonrisa se ensanchó. Porque necesitaba que confiara en mí, necesitaba que creyera que estaba enamorada de él. Y cuando tuve todo, cada mensaje, cada foto, cada prueba que necesitaba para destruirlo, necesitaba que tú lo vieras, necesitaba que lo sintieras, para que cuando finalmente sepas la verdad, estés lista para actuar. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que había creído sobre los últimos 2 años se estaba desgarrando y volviendo a armar en una forma que no reconocía. Valeria, ¿qué has hecho? Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la calle abajo. Todo lo que he hecho en los últimos 2 años ha sido por ti. Cada mentira, cada secreto, cada noche que pasé fingiendo ser suya. Lo hice porque sabía que él te destruiría si yo no lo destruía a él primero. Se giró hacia mí. No solo te está engañando, Elena, te ha estado robando, a ti, a los niños, durante años. Tengo los registros bancarios, transferencias a cuentas que no conoces, dinero que tomó de tu herencia, de la casa de tu madre, de los ahorros que creías que eran para la educación de Pablo y Martina. El mundo se tambaleó, la casa de mi madre, el dinero de mi madre, el dinero que me había dejado para proteger a mis hijos. No podría, lo hizo, y cuando tenga suficientes pruebas irá a la cárcel. Me quedé en la silla, incapaz de moverme, incapaz de hablar. La mujer que había creído mi traidora era en realidad mi salvadora. El affair que había presenciado era una actuación. Los besos, las noches tarde, los secretos, todo era por mí. Pero algo no encajaba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que te acostabas con él? Volvió a la mesa, se sentó frente a mí y me tomó las manos entre las suyas. Porque no me habrías creído, lo habrías enfrentado. Él lo habría negado todo, le habría dado la vuelta, te habría hecho sentir loca, y luego se habría ido con Silvia y se habría llevado todo. Necesitaba que lo vieras por ti misma. Necesitaba que sintieras la traición tan profundamente que cuando saliera la verdad no hubiera dudas, ni perdón, ni vuelta atrás. Aparté las manos. Me usaste, te salvé. Me mentiste durante 2 años, porque la verdad te habría destruido si la hubiera dicho demasiado pronto. Nos miramos a través de la mesa. Quería odiarla, quería gritarle, arrojar sus planes cuidadosos de vuelta a su cara. Pero debajo de la ira, debajo de la traición, podía verlo. La forma de lo que había hecho, el sacrificio que había hecho. Había entregado su reputación, su paz, su cordura. Se había convertido en la villana de mi historia para que yo pudiera convertirme en la heroína de la mía. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto falta para que podamos terminar esto? Cogió la tableta, desplazó hasta un documento y lo giró hacia mí. Mañana noche se reúne con Silvia en el Hotel Alfonso XIII. Cree que ella va a convencerlo de que te deje de inmediato. Pero yo ya hablé con ella. Ella no sabe nada del dinero, del robo, de las cuentas. Cuando se entere se irá. Y cuando él esté solo, desesperado y expuesto, tú estarás allí. ¿Dónde? En el hotel, con la policía, con los registros bancarios, con todo. Miré la pantalla, fechas, horas, números de cuenta, transferencias que sumaban más dinero del que había visto en mi vida. Le había robado a nuestros hijos, a la memoria de mi madre, a mí. Estaré allí, dije. Valeria asintió. Y por primera vez en 2 años pareció mi amiga otra vez. Pero mientras salía de su apartamento esa noche, no podía quitarme la sensación de que había algo que no me había contado.
algo en sus ojos, en la forma en que me había agarrado las manos, en la sonrisa extraña y triste que me había dado cuando salí por la puerta. Me había dicho que me estaba salvando, pero no podía evitar preguntarme qué más estaba escondiendo. Llegué al Hotel Alfonso XIII a las 10 de la noche, vestida de negro, las manos firmes y el corazón frío. El vestíbulo era elegante, silencioso, el tipo de lugar donde los secretos se guardan tras paredes de mármol y cortinas de terciopelo. Me acerqué al bar y pedí una copa de vino que no bebí. Esperé. A las 10:30 lo vi. Mateo entró con una mujer, no Valeria, Silvia, la abogada de Madrid. Era hermosa, elegante, el tipo de mujer que parecía no haber cometido nunca un error en su vida. Reían juntos mientras cruzaban el vestíbulo, su mano en la espalda de ella, la cabeza de ella inclinada hacia la suya. Los vi entrar en el ascensor. Vi cómo se cerraban las puertas y no sentí nada. Saqué mi teléfono y envié un mensaje al número que Valeria me había dado, el inspector de policía con el que había estado trabajando durante el último año. Ya están aquí. Habitación 412. Estoy lista. La respuesta llegó de inmediato. Estamos fuera. Espera nuestra señal. Guardé el teléfono y esperé. Pasaron 10 minutos, 20. Observé cómo el vestíbulo se llenaba y vaciaba, familias haciendo el check-in, hombres de negocios pidiendo whisky, una pareja discutiendo en voz baja en un rincón. Pensé en mis hijos, en la casa de mi madre, en la vida que había construido con un hombre que me había estado robando desde el día que dijimos, sí, quiero. A las 10:50 mi teléfono vibró. Ahora. Me levanté, caminé hacia el ascensor, apreté el botón del cuarto piso y mientras las puertas se cerraban sentí algo que no había sentido en meses: claridad. La puerta de la habitación 412 estaba abierta. La empujé y entré. Mateo estaba de pie en medio de la habitación, la camisa desabrochada, la cara pálida. Silvia estaba en el sofá, las manos juntas, su expresión ilegible. Entre ellos, en la mesa de centro, estaba la tableta que Valeria me había enseñado la noche anterior, la tableta con cada mensaje, cada transacción, cada prueba. En la pantalla había un mensaje. Podía verlo desde donde estaba. Lleva 5 años robando a sus hijos. El dinero está en una cuenta offshore. Tengo los números de ruta. Mateo me miró. No, su cara no era la de un hombre atrapado. Era la de un hombre que había estado esperando este momento, que sabía que iba a llegar, que ya había planeado su escape. Elena, dijo, esto no es lo que parece. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo, después de todas las mentiras y todos los robos y todos los años, seguía usando las mismas frases. Parece que eres un ladrón, Mateo. Parece que has estado robando a nuestros hijos. Parece que estabas a punto de dejarme por una mujer que ya no te quiere. Silvia se levantó. Su cara estaba calmada, profesional. No sabía nada del dinero, dijo. Cuando Valeria me enseñó las pruebas, terminé la relación. No estoy aquí por él. Estoy aquí para asegurarme de que la policía obtenga todo lo que necesita. La cara de Mateo cambió entonces. La calma desapareció. La máscara se cayó. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que soy el único que ha estado mintiendo? Me miró. Sus ojos estaban oscuros, vacíos. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué tomé el dinero? Porque tú ya te habías ido, Elena. Te saliste de este matrimonio hace años. Dejaste de ser mi esposa el día que murió tu madre. Te enterraste en esos niños, en esa casa, en tu dolor, y yo me quedé solo y olvidado. Así que robaste a nuestros hijos.
Tomé lo que me correspondía, por los años que perdí, por la vida que no pude vivir. Di un paso hacia él. No tienes derecho a echarme la culpa, no tienes derecho a hacerte la víctima. Tú elegiste esto. Cada mentira, cada robo, cada noche que pasaste con otra mujer. Tú lo elegiste y ahora vas a pagar por ello, sonrió. Esa misma sonrisa de la que me enamoré hace 15 años, ahora era un arma. ¿O crees que has ganado? ¿Crees que esto termina conmigo esposado y tú en esa casa con los niños y el jardín y la vida que querías? No sabes nada, Elena, nunca lo supiste. Cogió la tableta, la giró hacia mí y se desplazó a un archivo que no había visto antes, una carpeta titulada Valeria. Te dijo que te estaba ayudando, te dijo que estaba de tu lado, pero ¿te dijo por qué? ¿Te dijo lo que ha estado esperando todos estos años? Mi corazón se detuvo. Ábrelo, dijo, ábrelo y verás. No quería abrirlo. Cada instinto me decía que me fuera, que dejara que la policía se lo llevara, que dejara que las pruebas hablaran por sí solas. Pero no pude. La expresión en su cara, la certeza en su voz, tenía que saber. Cogí la tableta, abrí la carpeta. Dentro había fotografías, no de Mateo, no de Silvia, fotografías de la casa de mi madre, ni la casa de mi madre en Córdoba, la casa que me había dejado a mí, la casa que había estado planeando vender para pagar la universidad de Pablo, pero alguien ya la había vendido. Los documentos mostraban una transferencia de propiedad fechada 3 meses después de la muerte de mi madre, firmada por mí, o más bien firmada por alguien que había falsificado mi firma. Miré el nombre en los documentos de transferencia, Valeria Sánchez. Me quedé mirando la pantalla. El mundo a mi alrededor se disolvió. La habitación del hotel, las luces, el sonido de la respiración de Mateo, todo se desvaneció hasta que solo quedó el nombre en la pantalla. Valeria, mi mejor amiga, la mujer que había jurado que me estaba salvando. La mujer que había pasado 2 años fingiendo ser la villana para que yo confiara en ella. Había tomado la casa de mi madre. No te lo dijo, ¿verdad? Dijo Mateo, su voz ahora suave, casi tierna. No te dijo por qué realmente volvió, por qué realmente se quedó, por qué realmente quería que yo confiara en ella. Lo miré. Tomó la casa hace 1 año, antes de venir a Sevilla, antes de empezar a seguirme. La robó Elena, y cuando lo descubrí hizo un trato conmigo. Me ayudaría a dejarte sin lucha, y yo guardaría su secreto. Hemos sido socios durante 1 año, socios en mentiras, socios en robos, socios en asegurarnos de que nunca descubrieras la verdad. No podía respirar, no podía pensar. Nunca te estaba salvando, dijo. Se estaba protegiendo a sí misma. La puerta se abrió. 2 policías entraron, seguidos por Silvia. Miraron a Mateo, a mí, a la tableta en mis manos. Mateo Díaz, dijo uno de ellos, está detenido por fraude, malversación y robo. Le leyeron sus derechos. No luchó, no resistió. Me miró una última vez, sus ojos casi compasivos. Llama a Valeria, dijo. Pregúntale por la casa. Pregúntale por qué realmente volvió. Se lo llevaron. Silvia lo siguió, sus tacones haciendo clic en el suelo de mármol, su cara ilegible. Y entonces me quedé sola. Me senté en el borde de la cama con la tableta en las manos y leí. Leí cada documento, cada transferencia, cada firma falsificada. Leí los mensajes entre Valeria y Mateo, los que ella no me había enseñado, los que hablaban del dinero, de la casa, de cómo lo dividirían todo cuando terminara. Leí el último mensaje, enviado solo 1 hora antes de que yo llegara. Estará en el hotel esta noche. Le daré la tableta.
Pensará que ha ganado. Para cuando descubra lo que realmente pasó será demasiado tarde. El dinero ya no está. El dinero de mi madre, el futuro de mis hijos, desaparecido. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, minutos, horas. La noche se convirtió en mañana. Las luces de la ciudad se apagaron una por una, y yo me quedé en el borde de esa cama, sosteniendo una tableta llena de mentiras, tratando de entender cómo había sido tan ciega. Valeria me había estado manipulando desde el principio. La oferta de espiar a Mateo, los informes falsos de su infidelidad, los besos escenificados, la traición fabricada. Había tejido una historia tan intrincada, tan convincente que yo había caído de lleno. Le había entregado mi confianza, mis secretos, mi dolor, y ella había usado cada pieza para tomar todo lo que tenía. Mateo iba a la cárcel, pero ya había movido el dinero. Las cuentas estaban vacías. La casa estaba vendida. La vida que había pasado 15 años construyendo había desaparecido. ¿Y Valeria? Valeria también había desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Su teléfono estaba desconectado. Se había desvanecido, llevándose consigo el último pedazo de mi madre que me quedaba. Salí del hotel mientras el sol salía. Las calles de Sevilla estaban tranquilas, los naranjos cargados de fruta, el aire fresco y limpio. Caminé por las calles vacías, pasando por la catedral, por la Giralda, por los lugares donde alguna vez fui feliz. Me detuve en el puente, me apoyé en la barandilla y miré el río. El agua estaba oscura, lenta, interminable. Se llevaba todo, las hojas, la basura, los secretos. La miré durante mucho tiempo pensando en Valeria, en Mateo, en la vida que había perdido y la vida que tendría que construir desde nada. Y mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Lo siento, Elena, pero no lo habrías entendido. Te habrías pasado la vida siendo su víctima. Ahora eres libre. Y cuando estés lista para dejar de estar enfadada verás que te hice un favor. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré. No lo sentía. Nunca lo había sentido. Había visto a una mujer ahogándose y en lugar de lanzarle una cuerda, había tomado el bote salvavidas. Pero se equivocaba en una cosa. No iba a ser una víctima. Ya no. Han pasado 6 meses desde esa noche. Mateo está en la cárcel. El dinero desapareció, pero he empezado de nuevo. Vendí la casa de Triana. Me mudé de vuelta a Madrid, al barrio donde crecí. Pablo y Martina se están adaptando. Algunos días son duros, algunos días son insoportables, pero estamos vivos, estamos juntos y somos libres. Y nunca volví a saber de Valeria. No espero hacerlo. Consiguió lo que quería. Tiene la casa de mi madre, el dinero, una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. Podría perseguirla. Podría pasar años tratando de recuperar lo que me robó. Pero he aprendido algo en los últimos 6 meses. A veces, la mejor venganza no es la venganza. A veces, la mejor venganza es soltar. Es construir algo nuevo. Es negarse a dejar que la gente que te hizo daño defina quién te conviertes. Todavía pienso en ella, a veces, en la chica que conocí en el campamento de verano, la mujer que me agarró la mano cuando mi madre murió, la amiga en la que confié todo lo que tenía. No sé si siempre fue una mentirosa, o si algo cambió, o si fui yo la que no pudo ver lo que tenía delante. Tal vez nunca lo sepa, pero esto es lo que sé. Sobreviví. Sigo aquí, ¿no? Y no importa lo que me quitaron. No pudieron quitarme eso. Esta es mi historia, o al menos la parte que puedo contar. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Las personas que te traicionan no merecen tu ira, no merecen tu odio, merecen ser olvidadas.
y la mejor manera de olvidarlas es vivir una vida tan plena, tan rica, tan completamente tuya, que se conviertan en nada más que una nota al pie en una historia que dejaste de contar. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si te ha hecho pensar, déjame un comentario. Cuéntame de dónde me ves, qué ciudad, qué país. Me gusta saber que no estoy sola en esto. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, porque a veces las traiciones más oscuras llevan a los comienzos más brillantes. Gracias por escuchar